León. Ajá. Vamos a pegar lo que estás analizando con tu reciente gira. Y estuviste en Estados Unidos, en Europa. Lo primero vamos a ver, ¿qué viste en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos pareciera que va hacia una guerra civil, como decía Carter, porque el gobernador de Texas y el de California se le lanzaron a Trump. Y Trump más medidas. Hay un loco, tú sabes que Estados Unidos tiene una cosa de mamicomio ahí, ese país genera mucho loco. Entonces hay un loco que se llama Marco Rubio, que ese no es loco, es una maldición. Y hay otro que llaman DeSantis. DeSantis ha ido aprobando unas leyes, wow, contra los emigrantes, en Florida, que me está oyendo de emigrantes, muy duras. Entonces eso ha generado una reacción popular, y protesta por donde te metas, hay una gente peleando y marchando y quemando caucho. ¿Qué viste allá? Mire, a ver, en todos los países, y Estados Unidos evidentemente no es la excepción, hay diferentes posiciones. Las posiciones más radicales, duras, a veces fundamentalistas, las decisiones más moderadas, negociadoras, abiertas, y luego tienes cosas como gente intermedia que cree que hay algunas cosas donde tú no puedes ceder, otras cosas donde hay que negociar. En Estados Unidos, de nuevo, no es distinto. Nosotros tenemos en Venezuela. O sea, tú estás hablando de los Estados Unidos, pero ese mismo planteamiento lo vas a tener en Europa, lo vas a tener en Italia, lo vas a tener en Argentina, Lo viste en todos lados. lo vas a tener en Venezuela. Si tú tienes posiciones encontradas, porque además cuando te enfrentas a crisis o a riesgos, esas posiciones se polarizan. Es decir, tú tienes que buscar una solución, entonces el moderado te dice, oye, hay que buscar negociaciones puras, no sé qué. Y el radical te va a decir, las negociaciones lo único que hacen es empeorar. Traición. Y esta es una traición. Yo, si te soy sincero, quiero respetar el derecho que tienen las personas de tener formas distintas de pensamiento. La democracia, y eso incluye los Estados Unidos, no es un sistema de consensos. La democracia es un sistema para dirimir el disenso natural del ser humano. Es decir, nosotros no tenemos por qué pensar igual. Yo no quiero que tú pienses igual que yo y yo no quiero pensar igual que tú. Yo quiero que tengamos el derecho a pensar distinto. ¿Qué resuelve la democracia? Que pensando distinto en los Estados Unidos o aquí, los radicales, los moderados, los del centro, etc. Es decir, pensando distinto tengamos un solo consenso. Y el único consenso que se requiere es alrededor de las reglas de juego a través del cual tú vas a decidir. O sea, esa es la única cosa que tú tienes que tener todos el mismo patrón. Entonces, en Estados Unidos, la institucionalidad te da esa regla de juego. Y funciona. Es decir, tú en Estados Unidos, el presidente, los congresantes pueden tener posiciones completamente enfrentadas. La posición, por ejemplo, de Trump hacia una posición dura, difícil, porque yo supongo, porque tampoco lo conozco, ¿no? Es decir, tampoco estoy ahí metido. Pero como tú haces mediciones, en Estados Unidos las últimas encuestas ponen a Trump bajando bastante. Bueno, los presidentes, sobre todo cuando están provocando rupturas tendenciales, pueden tener problemas importantes porque la gente no entiende muy bien para dónde van. Tú me dices a mí, oye, Trump está equivocado. Yo creería que sí. O sea, mi opinión como analista es que creo que está asumiendo una posición de demasiado desequilibrio interno en los Estados Unidos y frente al resto del mundo que pueden más bien tener un impacto negativo sobre su economía. Pero su diagnóstico sobre la economía americana, la de Trump y su círculo, no es desacertado. Yo creo que sí. Por eso la digo, visión, o sea, el detectar los problemas, en eso sí. por eso digo que hay inteligencia ahí. tú tienes que esperar a cómo se desenvuelven los acontecimientos para poder evaluar, ¿ves? Porque, a ver, muchas de las cosas que Trump dice sobre su propio país y su economía son ciertas. Es decir, y son ciertos en economía y son ciertos incluso en migración. Cómo actúa es una cosa distinta. Es decir, cómo tú lo atiendes y la respuesta que le das. Pero, oye, a ver, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo y no puedo estarlo. O sea, no estoy de acuerdo con la acción tomada contra los venezolanos que están en los Estados Unidos, legales e ilegalmente, porque hay muchos que son legales. O sea, los que tienen un TPS eran legales, los que tienen un parol eran legales, tenían la legalidad del proceso. Bueno, les quitaste ese TPS, le quitaste el parol y ahora viene un proceso, bueno, ¿qué va a hacer con ellos?
yo no estoy de acuerdo con que tú, por ejemplo, deportes a un venezolano con un juicio sumario. Y mucho menos que lo lleves a El Salvador y que en El Salvador lo meten en una cárcel de máxima seguridad, además lo maltraten a ese actor sin que haya tenido derecho a defenderse. Es verdad que toda esa gente era el Tren de Aragua o que todos son criminales en serie. No, es decir, a lo mejor hay unos ahí. Por eso yo no puedo defender al 100% de esas personas, porque yo no tengo la información para hacerlo. Pero lo que sí estoy seguro es que no todos ellos en realidad son culpables, ni han cometido crímenes de lesa humanidad. A lo mejor tú puedes decir, bueno, pero entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Está bien, si tú cometiste un fraude migratorio, yo coincido con que tú tengas el derecho a deportar a una persona que entra ilegalmente en tu país. Y cada país tiene derecho a poner las reglas para que entres o no entres. Es como en mi casa. O sea, en mi casa entra quien a mí me da la gana. Es decir, quien yo quiero. Y yo pongo las reglas en mi casa, porque no lo va a poner Venezuela o Estados Unidos. Por eso, pero independiente, o sea, no es nuevo. Sin criticar su concepto, sin criticar su concepto. Yo lo que quiero decir es que los países tienen derecho a fijar sus reglas migratorias. Pero lo que tú no tienes derecho, y es lo que yo critico, lo que tú no tienes derecho es a violentar los derechos humanos o los derechos a la defensa, etcétera, básicamente alrededor de la excusa del problema migratorio. O yo rechazo, por ejemplo, la criminalización de una nacionalidad. O sea, tú estás diciendo que todos los venezolanos son de Tren de Aragua. No, maluco. O que son criminales. Eso no es verdad. La mayoría de la población migrante venezolana en los Estados Unidos es gente que trabaja, gente que aporta, gente que ha hecho un esfuerzo importante por estar ahí, que tiene una contribución relevante para ese país. Entonces tú, digamos, de nuevo, es una mezcla de factores. Yo ni te estoy diciendo que Estados Unidos no tiene derecho a deportar. Yo sí creo que tiene derecho a deportar a las personas que estén ilegales y que no consideren que deben estar ahí. Pero la deportación tiene que ser un acto que garantice los derechos humanos, tiene que ser un acto, además, que permita la defensa de ese proceso. Bueno, en el tema específico de Estados Unidos frente a Venezuela, yo, por ejemplo, creo que Estados Unidos tiene el derecho a desarrollar su política energética frente a Venezuela y frente al mundo. Pero creo que la que se ha fijado frente a Venezuela es un error para los Estados Unidos. Ah, pero fíjate, en la Inquisición agarraban a las brujas, a las sospechosas, y les ponían unas cadenas y las tiraban para el agua, bajo el supuesto de que si se ahogaba es que era bruja, si salía a flote es que no lo era. Pero Dios mío, entonces en el nombre del derecho, de las buenas causas, el camino al cielo está lleno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, oye, hay unos mínimos, sobre todo porque el gobierno anterior a Trump, el de Biden, bueno, facilitó la entrada de la inmigración. Y tú ves la posición demócrata, es en defensa de la inmigración. Entonces, lo que estás haciendo allí es una cosa que, como no, el análisis económico yo lo comparto, si Estados Unidos tiene que renovarse, pero la manera en que lo estás haciendo, oye, porque se supone que tú eres el defensor de los derechos humanos del mundo, de la libertad, y te estás comportando como si fueras Hitler o algo parecido. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque hay que ir al corte.